Bien, pues, buenos días, muchas gracias por la invitación, me agrado poder estar con ustedes y compartir esto. Bueno, y de alguna manera yo me ha tocado conocer mucho del sistema electoral y desde luego los últimos años del CERVEL más todavía. Y bueno, siempre mi interés ha sido cómo innovar con tecnología que pueda mejorar el sistema, digamos, para todo el mundo. Entonces, de ahí que quise construir esta propuesta que aterrizara voto electrónico, porque cuando todas las discusiones estaban en teoría y se asimilaba a ello muchas distintas opciones que corrían en el mundo, ¿ya? Y de repente dos personas estaban hablando de cosas completamente distintas pero con el mismo nombre, ¿ya? Y yo creí que era bueno aterrizar en una cosa que fuera factible de implementar la realidad de nuestro sistema y tomando nuestro sistema como un punto de partida para esta inclusión de tecnología. Bueno, primero algunos diagnósticos de nuestro sistema. Tenemos elecciones, yo creo, confiables, correctas, y expresión real de la democracia, y con resultados muy confiables y oportunos también, que nos destacan por eso, ¿no? Pero tenemos problemas. Ahí sí suele haber desconfianza al sistema, ¿no? Los políticos son muy sensibles, entonces hay una tentación en la derrota de echarle la culpa al sistema muy rápida, y la palabra robar o fraude está en la boca, se apunta a la boca sin mayor fundamento, y eso comienza a generar de repente bastante desconfianza en la confiabilidad. Ahora, desconfianza que en general no tienen mucho fundamento cuando uno las revisa, por eso que insisto, creo que el sistema es confiable. Ahora, tenemos sí problemas, ¿no? Yo diría que los problemas básicamente los concentramos o los concentraría en lo que es la mesa de votación, que es como el elemento principal donde las personas llegan a votar y donde se hacen los primeros pedidos. ¿Y cómo funciona una mesa? La mesa tiene 5 vocales designados por las juntas electorales. Estos son unos organismos a la larga compuestos por notarios, los designa el Consejo del CERVEL, los notarios conservadores y auxiliares de la justicia. Ellos designan por sorteo estos 5 vocales, duran 4 años como tiempo completo, tienen que participar en todas las elecciones que hay durante esos 4 años. 2 se designan para las parlamentarias, o sea, 2 para las principales y para las parlamentarias, se hacen con el reinado para que siempre haya alguien con experiencia en la elección anterior. Es una función obligatoria, creo que se llama una carga pública, como puede ser el servicio militar o los abogados que tienen que hacer una práctica, ¿no es cierto?, que limita al Estado, que esto es una carga pública, así está definido, y es remunerada a razón de 2 tercios de UF en cada elección. Hay causales para excusarse, ¿ya? Y son repasados por la Junta Electoral del fundamento a los que siguen en el sorteo que ellos hicieron. Los reemplazantes no pueden excusarse y el sistema en general está pensado que haya azar primero, que los miembros no se conozcan previamente, que provengan por el azar de diferentes corrientes de opinión y que alguno con esta concatenación de 2 y 3 haya tenido experiencia anterior. A la larga son medidas para que no se pongan de acuerdo. Siempre se ha dicho, ¿por qué no son voluntarios? ¿Ya? Pero el voluntario es que se pueden concentrar de un cierto partido político, digamos, y tener un control sobre la elección. Por eso que se ha preferido siempre que esté el sorteo y que le puede tocar a cualquier ciudadano. Ahora, ¿qué problema tenemos? Bueno, un 8,9 de los vocales se excusan. Va a la Junta Electoral y dice yo no puedo votar razón y lo reemplaza. El 58% llega el día antes de la elección a constituir la mesa. La obligación es del 100%, o sea, tenemos un 42% que no llega, es una cifra alta. Y por lo tanto no recibe instrucción, capacitación en ese momento, e improvisa, por así decir, al día siguiente, el día de la elección. 75% de los designados llegan y ejercen. O sea, un 25% no aparece, no llega, etc. Es un déficit, digamos. Estamos en el fondo, que no es menor. Ahora, hay un 5,2 de los vocales que
que son designados por los delegados de local. Esto también se critica mucho, porque se puede decir que el delegado designa a los que a él le gustan y que es de un cierto sector, del mismo color político que el propio delegado. Es una cifra baja, solo 5%. Y eso es para hacer al menos 3 por mesa y que la mesa funcione. Esa es su misión. Y ahí ya la improvisación es total. A esos gallos ya poco menos que lo amenazan de llevarlos presos, ¿no? Sientan en una mesa, que le hacen hacer, organizar la elección de esa mesa en ese día. Una cuestión bien improvisada, por así decir, y forzada. En promedio, las mesas en vez de 5 están funcionando con 3,9 vocales, algunas con 3, otras con 4, otras con 5. El 46%, o sea, menos de la mitad, va a la capacitación obligatoria que hay el día sábado anterior cuando se constituye la mesa, a pesar de que se les paga 0,22 pesos por ir a la capacitación, o sea, incluso está contemplado un pago. Y la pega es asistir el sábado anterior para constituir las mesas de la representación y el día de la elección desde las 8, yo diría hasta las 21, son como 13 horas, porque aquí uno ve en la tele, ¿no es cierto?, que se ejecutó la elección del presidente y se cree que ahí terminó la cosa, pero en realidad en una parlamentaria está presidente, diputado, senador y core, digamos, y esos escrutinios de las de core y diputados por tantos candidatos es una cosa larga, y termina a partir de una hora, digamos. Eso uno no lo ve, ya ve los programas en la televisión que están contando. Pero en general esta cosa va empeorando en las cifras. Entonces tenemos que una función clave, que es donde el corazón del sistema recae en personas que no quieren hacerla en muchos casos, mal remunerados, mal instruidos, obligados a la fuerza y que abandonan de repente la responsabilidad. Hay ciertos datos estadísticos del resultado de este trabajo, que son las actas, porque el escrutinio de ellos lo trasladan a una acta. Hay 3 copias del acta, una que va al CERVEL para el escrutinio de ese día, otra al colegio escrutador y otra al tribunal calificador de elecciones. Ahora, nos encontramos actas descuadradas. ¿Qué significa una acta descuadrada? Que la suma de los votos que aparecen en el acta con respecto al mismo total del acta no cuadran. O sea, está mal la suma. O no cuadran con lo que la misma acta dice que votaron, o las colillas de los votos, o las firmas del libro padrón. O sea, es lo que llamamos un acta descuadrada. A veces hay unas actas descuadradas enormes que aparecen votando 8.000 personas cuando la mesa tiene 150 inscritos. Y fíjense la cifra, en la última elección 4,3 en presidencial, 14% en senadores, 17,9 en diputados, 17,9 en core, y en el 2016 3,6 en concejales, en alcaldes, pero 23% en concejales. Los escrutinios que hace el CERVEL los hace con este descuadre. Esa acta se digita, se mete, se calcula y sale el resultado preliminar. Entonces aquí hay un problema. Nosotros decimos, está muy rápido el escrutinio, sí, claro, pero tiene 20% de actas descuadradas. Y después viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con ella? Bueno, el colegio escrutador no puede avanzar en esto porque no accede a los datos de la mesa, sino que simplemente tiene otra acta, normal, es distinta, pero también igual descuadra el mismo porcentaje. Y el tribunal calificador lo mismo. El tribunal puede pedir y escrutar la mesa de nuevo. Lo hace cuando hay resultados estrechos, en caso de diputados o senadores, digamos, ya si se lo piden los distintos comandos. Pero imagínense que para tener un resultado exacto, el tribunal tendría que escrutar más o menos un 20% de las mesas del país, que son 40.000, 42.000, saquen la cuenta, es una tarea ardua de escrutinio nuevamente. El porcentaje es muy alto. Y lo que hace en el fondo el tribunal al final es decir, bueno, mira, diferencias de 2 o 3 votos en el acta yo la dejo pasar, sobre todo si no hay resultados estrechos en ese distrito de diputado o de senador o de cual. Bueno, también hay otra realidad que tenemos cuando en una presidencial y parlamentaria la persona está obligada a votar en las 4 elecciones que se hacen ese día, o 3 si no hay senadores en ese lugar. Y resulta que, bueno, este descuadre termina en que el resultado oficial de los tribunales dice hay 6.190 votos menos en diputados en la presidencial. ¿Qué se hicieron? Nadie sabe, digamos, o gente no votó, etc. Y en el caso del COE hay 5.194. No es una cifra menor, porque si se concentraran en un cierto distrito podrían esperar el resultado de la elección de diputados.
Bueno, la mesa tiene además un gran riesgo, ¿no? El riesgo es que los vocales se pongan de acuerdo y se ponen de acuerdo, por así decir, para hacer un acto antidemocrático, para alterar resultados, podrían hacer votar a los ausentes, podrían cambiar los votos, podrían cambiar las actas y también alterar el fondo del resultado y la voluntad del plano. ¿Qué se necesita? Que se pongan de acuerdo. ¿Y qué mecanismo de control tiene el sistema? Es lo que llamamos los apoderados de los partidos políticos, de los candidatos, que tienen derecho a estar en la mesa, hacer observación y obviamente de hacer reclamo a las instancias posteriores que son los tribunales. Pero para ese control se necesitan unos 45.000 apoderados de mesas locales y colegios para cubrir bien una elección. Y fíjense que hoy día los partidos políticos, creo que uno tiene 45.000 militantes, hay dos que pasan los 40, creo que uno 47, otro 42 y los demás están bajo 40, por ahí entre 30.000 y 40.000. O sea, estamos hablando más de sus afiliados. Y la verdad es que la cobertura en la gran mayoría de las elecciones de apoderados es pobrísima. ¿Verdad? Y muchas se concentran a la hora del discutir, o sea, el apoderado no llega durante la sesión de la mesa, llega a las 6 de la tarde para discutir. Y esto es generalizado en todos los sectores. Ahora, hay excepciones. En la última elección, en la segunda vuelta, no en la primera, hubo una gran cobertura de apoderados. Pero ¿a qué se debió? A una desconfianza. O sea, la motivación de ciertos sectores políticos por tener apoderados estuvo basada en una desconfianza en el sistema. Y eso es preocupante, digamos, de que el sistema que estaban robando la elección. Entonces, esta desconfianza además se multiplicó sin fundamento, en mi opinión, en redes sociales, en los medios de comunicación, que hicieron mucho alarde de la cosa. Entonces, más desconfianza se fue creando. Y eso, fíjense, es la sorpresa. O sea, motivó a la gente a ser apoderado, concurrir como apoderado. Ahora, no es bueno eso. O sea, no es bueno que la desconfianza sea la base para que los apoderados aparezcan. Entonces, estamos un poco mal ahí. Ahora, bueno, yo hago una propuesta con dos principios, digamos, y aquí, de alguna manera, elijo alternativa de lo que en el mundo hay de voto electrónico. Primero, el concepto del voto personal y secreto. Eso está en nuestra Constitución nueva. El voto, dice la Constitución, tiene que ser personal, secreto, igualitario y voluntario. Antes decía obligatorio, después lo cambiaron a voluntario. Son las 4 condiciones. Y bueno, obviamente, este es un sistema que tenemos hoy día que se hizo por los años 50, en la época del presidente Ibáñez, y estaba muy basado en evitar el cohecho que había en los años anteriores a eso. Y ahí la cédula única, en otros países los votos no llegan a personas, lo hacen los comandos, etc. Aquí hay este sistema de cédula única y anticohecho, por así decirlo. Entonces, el cohecho ha sido como la gran preocupación. Y obviamente, un voto en Internet cuesta mucho controlar el secreto y por lo tanto el cohecho puede haber una persona pagando al lado. Los sistemas de Internet para evitar esto han establecido un mecanismo de decir que la persona puede cambiar su voto. O sea, puede votar todas las veces que quiera y el que vale el último. Entonces, si alguien le paga, no tiene seguridad, porque el tipo después lo podría cambiar horas después. Pero, claro, si bien un mecanismo que funciona, también desprestigia el sistema. O sea, el hecho de que la persona puede votar varias veces y creer que en el computador está el último voto es una cosa cuesta arriba, digamos, para la credibilidad del sistema como mecanismo. Aparte de que está todo el tema de los que han tenido esto, acusaciones, bueno, desde luego, miles de intentos de hackeo, digamos, a esos sistemas, y algunos con relativamente éxito, lo cual hace toda una serie de críticas a esos sistemas. La segunda consideración es, en el fondo, está muy basada en una sentencia de la Corte Constitucional Alemana del 2009. ¿Ya? Hay un estado de Alemania, Viena, que voto, estableció un voto computacional, que la persona votaba en una pantalla, el computador guardaba el voto y luego asignaba al candidato, etc. No había comprobación ninguna para el elector. ¿Ya?
y lo reclamaron ante la Corte Constitucional Alemana, y esa Corte, en el fondo, si bien aceptó el resultado de la elección de Baviera, digamos, y no lo exigió repelito, cuestionó el mecanismo en su esencia, diciendo que a la larga esta votación en computadores era inconstitucional en la Constitución alemana, obviamente, porque el elector, o sea, el voto guardado en la memoria y asignado por el computador impedía que el ciudadano común y corriente, sin conocimiento de computación, pudiera verificar el resultado y verificar la asignación de ese voto al candidato que efectivamente había elegido. Entonces, en el fondo, no había una transparencia, no había en el fondo, una fe pública, digamos, de que se está corrigiendo. Y incluso ese tribunal dijo, mire, no sirve que haya auditorías computacionales al sistema que nos digan, por expertos que nos digan que esto está confiable. Tiene que aparecer confiable ante el ciudadano común y corriente, es lo que dice la Corte. O sea, que él se sienta que puede comprobar, sin tener conocimiento de computación. Este fallo ha sido bien determinante en los críticos del voto electrónico. En general, muy tomado en consideración por el mundo académico humanista, y descartan toda tecnología inmediatamente a partir de esto. Ahora, yo considero que es un voto, o sea, una postura correcta, que tiene su fundamento, pero que hay que hacer el ejercicio de ver cómo incorporar la tecnología para un mejor control de los ciudadanos, y creíble para todos. O sea, esto no tiene por qué descartar el uso de la tecnología, tiene que poner una vara más alta para cómo la tecnología hace también este control ciudadano, que para todos sea de alguna manera confiable y transparente. Entonces, en general, lo que están haciendo muchos sistemas computacionales como mejora en este camino es imprimir votos, que el elector pueda revisar su voto y que ese voto impreso se incluya. Y eso le pone un elemento, digamos, de mejor nivel. Y eso, de alguna manera, es lo que está sucediendo en algunos sistemas como el hindú, que tenía ciertas máquinas que están llegando a esas innovaciones para justamente corregir este tipo de críticas. Entonces, yo considero estas variables en la propuesta. Bueno, vamos a la propuesta propiamente tal. Yo postulo un voto presencial. La persona concurre a un local de votación, no es con internet, pero va a cualquier local de votación. Dejan de haber mesas asignadas, ya no tiene sentido la mesa asignada, y va al local donde le acomode, o donde está en este momento, incluyendo en el extranjero. Y que la mesa, en el fondo, esta de 5 personas, es sustituida por una unidad electrónica de votación y funciona, por lo tanto, sin vocales. Hay un supervisor, pero las funciones que va a hacer el supervisor son años luz de lo que es vocal. No acepta o rechaza lectores, el supervisor solamente da instrucciones de cómo operar y ordena la cola de la máquina. Bueno, el elector llega a esta unidad y se identifica introduciendo su cédula de identidad y la huella digital. Hoy día tenemos en la cédula de identidad, incluso la amarilla, más antigua, codificada la huella. Y podemos comprobar huella, no con un sistema, pero podemos decir que esta persona es y tenemos los datos de su cédula de identidad. La condición de votar con cédula de identidad ha existido hoy día, es un requisito, por lo tanto nada nuevo para la persona. Hay un problema con las huellas, pero ya vamos a ver que tiene solución. Y la unidad está en línea con un computador central y con la capacidad de revisar el padrón, ¿ya? Y ver si esa persona está habilitada para votar en el padrón y si lo está, lo deja votar, si no está, no lo deja votar. Y además, obviamente, revisa que no haya votado anteriormente para la misma elección. Entonces, eso es fácil de comprobar teniendo estas unidades conectadas en línea. Bueno, dentro de Chile, vota con los candidatos donde esté inscrito.
O sea, pero no importa el lugar físico. O sea, si yo tengo mi inscripción en Valparaíso, voy a votar por candidatos de diputados, que no son nacionales, diputados, senadores, de Valparaíso. No, yo puedo hacerlo en cualquier parte de Chile. Desde fuera de Chile hay una restricción hoy día en la Constitución de que solo puede votar para presidente. Porque en el fondo, esto está pensado porque las personas en el fondo fuera del país que viven permanentemente allá no se adscriban a una ciudad, en el caso de alcalde o de diputado, y puedan determinar sus resultados sin vivir en esa ciudad. No sé si me entienden, digamos, la masa de votantes en el extranjero. Entonces, desde el extranjero solo puedo votar como presidente, pero no necesita inscribirse. Si la persona está ese día, no sé, en Barcelona, va al consulado de Barcelona y puede votar para presidente. Hay un problema con esto de votar en cualquier parte. En las votaciones municipales, de alcalde, en ciudades muy chicas del norte y muy chicas del sur, tenemos un problema de acarreo. Que la gente se ha inscrito para votar sin vivir ahí, en Colchane. Han habido peleas, juicios, tribunales, digamos, porque el alcalde consigue gente en el caso de Colchane de Iquique y los lleva para allá a votar y sale elegido. Entonces no hace campaña en Colchane, hace campaña acarreando electores. Son comunas de 500 personas. Entonces es determinante el acarreo. Y en varias de estas chicas. Ahí tenemos un problema que hay que resolver. Probablemente con facultad al CERVEL de revisar esos padrones, etc. Tiene un problema esta facilidad de votar en cualquier parte. Bueno, por último puede levantarse y decir la persona está obligada a votar en una comuna. Pero la idea sería que no, que pudiera votar en cualquier parte. También hay un problema con el secreto del voto. Por ejemplo, imagínense la candidata Goy, que era de Punta Arenas, la candidata presidencial. Entonces, si hubiera votado en Santiago, alguien puede rastrear que en esa mesa el único voto de Punta Arenas es el de ella, ¿no? Entonces se puede saber por qué votó. Eso para figuras, digamos, obviamente para un ciudadano como el Silvestre no se va a dar en quién. También ahí hay problemas de cómo resolverlo. Pero bueno, esto es, en el peor de los casos, que voten donde esté inscrito, la propuesta sigue siendo válida. Pero la persona vota marcando de forma secreta, obviamente hay una parte secreta de esta unidad electrónica, y con el dedo en una pantalla táctil marca sus preferencias. Y si la elección es uninominal, o sea, presidente, eso para presidente, alcalde y ahora gobernador regional, que vienen en las próximas, él vota directamente por el candidato. En el caso de las elecciones plurinominales, o sea que elige cuerpos colegiados, en el caso de diputados, senadores, CORE y consejos regionales, la persona en el fondo tiene dos toques: primero vota por la lista y después vota por el candidato. O sea, la pantalla le muestra las listas, ¿ya? Que suelen ser 10, 12 listas, o sea, caben en una pantalla. Y eligiendo la lista, después le presentan los candidatos de esta lista, que normalmente también no pasan de 15, una cantidad razonable. Es bueno el voto de lista, porque los resultados se calculan primero por los votos de la lista, digamos, y eso determina cuánto elige la lista con el sistema DON. Entonces la gente mucho se sorprende porque salió fulano, digamos, ¿verdad? Porque yo no voté por él, no, pero votaste por lista, ¿ya? Y la lista, digamos, sacó tantos y por lo tanto sacó los de mejores votaciones. Y de repente, claro, uno muy votado arrastró a otro. Entonces, el concepto, yo elegí una lista, es bueno. Nuestro sistema es un voto de lista, ¿verdad? Y así se determina el gobernador. Pero la gente, como marca el candidato, cree que no es así. En España, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de lista abierta, que se llama. En España, por ejemplo, la lista es cerrada. La persona marca la lista, pero no puede marcar el candidato. El candidato queda por el orden de precedencia de la lista. Entonces, si vota por el PSOE, por ejemplo, marca PSOE. Digamos. No marca el candidato dentro de la lista. El orden lo pone el partido. Eso se llama lista cerrada. En Argentina también creo que tiene lista cerrada.
Bueno, puede haber una opción de ninguno, desde luego. No hay nulo aquí. ¿Ah? O sea, es imposible anular el voto. El nulo se supone que es un voto errado, digamos. ¿Ah? Se tiene más de una marca. Aquí la opción es ninguno, que sería el equivalente al blanco. Y después de haber votado, el elector puede revisar en la pantalla sus votos. O sea, un presidente, usted votó por tal, el senador por tal, diputado por tal, el diputado por tal. ¿Ah? Puede revisar. Y puede confirmarlo, se le exige que lo confirme. O sea, hay una revisión de voto y una confirmación. Si no confirma, todo de nuevo. Ahora, una vez confirmado, se hacen dos cosas. Uno, la preferencia se guarda en el computador del server central, ¿ya? Para efectos de escrutinio, pero se guarda con una condición muy importante que tiene que tener incluso ser considerada delito, si así no se hiciera, disociada el elector que lo emitió, para evitar para considerar el secreto del voto. O sea, el CERVEL no puede ni siquiera registrar que ese voto fue emitido por ese root, digamos. Eso tiene que quedar absolutamente disociado al guardarlo. Y ningún rastro de la asociación, digamos, condición necesaria para el secreto del voto. Y además imprime un talón que constituye el voto físico. Yo he estado pensando en una tarjeta como que la se usa en los estacionamientos, más durita, no voy a explicar por qué, pero a lo mejor ustedes me pueden ayudar y ya con otras cosas tecnológicas. Obviamente esta tarjeta tiene las preferencias escritas y legibles, que la persona puede mirarla y leer, o sea, presidente, fulano de tal, senador, fulano de tal, etcétera, etcétera, etcétera. 4 o 5 opciones que hay. Pero además, desde luego, tiene código de barra, código QR. Entonces, la idea es que esta pueda ser escrutada por máquinas posteriormente, en forma rápida. Por eso que pienso en una tarjeta dura que gusta el otro. Pero si el talón se permite escritar en una máquina rápida, sí, bienvenido. Pienso en una tarjeta por una reminiscencia antigua, la tarjeta perforada, con la cual yo programé muchos años, en los 70. Era muy rápida la lectora de tarjeta, de repente que era con una metralleta, en pocos minutos se leía en casa de tarjeta perforada, así que esas máquinas por lo menos existían. Bueno, y este voto la persona lo deposita en una urna transparente, está una por cada unidad electrónica a la vista del público y que ha sido previamente sellada, digamos, para que la internet. Estamos hablando además de un local donde hay un jefe, hay un soporte computacional, hay un asistente para cada 2 unidades electrónicas de votación por régimen, pero yo creo que la primera vez debería haber un asistente por cada una, porque es el supervisor, y desde luego puede haber apoderados de los partidos. Pero los apoderados, en el fondo, su número es mucho menor, no necesita haber un apoderado por unidad, puede haber un apoderado vigilando el proceso. El proceso es como automático. Al comienzo hay un tema de aprendizaje, pero superado el aprendizaje, la cosa es muy mecánica, es fácil. Pero también yo considero que en cada local tiene que haber una unidad electrónica de votación especial atendida por personas, o sea, llamémoslo vocales del CERVEL, y que esa unidad pueda identificar a las personas que tienen problemas en la huella, o sea, los puede identificar físicamente viéndole la cara y no necesariamente con huella, para superarlo, porque tiene que tener problemas con huella. Y desde luego, también ahí se hace el voto asistido de todas las personas que requieren ayuda, normalmente gente mayor, ¿no? Y también no videntes. O sea, y eso es un porcentaje alto, o sea, estamos hablando, hoy día, en general tenemos como un local por cada 20 mesas, aproximadamente unos 2.000 locales en el país, para 40.000 mesas. Entonces, estamos hablando casi un 5%. O sea, esta mesa podría atender parejo respecto a las otras un 5% del total, o sea, un porcentaje alto, ¿no? Incluso más, digamos. Entonces, una por cada 20 es una buena cantidad para atender estos problemas. Ahora, igual la idea es que la gente vote mecánicamente, digamos. La gente, lo que más hoy día está corriendo para no videntes y para personas mayores es el voto asistido, o sea, que puede estar acompañado de una persona, pero en realidad es esa persona la que vota por el susodicho que tiene problemas.
O sea, eso es claro. Y eso ha resultado ser lo más práctico. Bueno, a las 6 de la tarde, y en la medida que no hayan electores esperando a votar, se apagan estas unidades, se sellan las urnas, nuevamente, digamos, la parte de la ranura donde se envían los votos, y se trasladan con custodia al lugar donde al día siguiente van a funcionar los colegios de escrutadores, que ya vamos a ver. Ahí en 100. Ahora, también a esa misma hora, pueden mesas seguir después de las 6 de la tarde, a la medida que haya electores en el local con disposición a votar, pero ahí termina. Además, con el voto en el extranjero tenemos mesas que cierran después de las 6 de la tarde chilenas, digamos, todo lo que es parte de Centroamérica, bueno, Perú también, Perú tiene dos, no, en general Centroamérica, México y Estados Unidos, y Canadá, la parte, digamos, oeste, que cierra después, y la Pascua también cierra después. Así que puede seguir, pero el grueso de la votación está a las 18:30 y el CERVEL puede dar a conocer resultados preliminares en base a la información guardada en los computadores del CERVEL. Ahora, es los mismos preliminares que se hacen ahora y con el mismo forma de T. Lo que pasa es que aquí probablemente el resultado va a ser 95%. Primero, el 95%. Ahora, este resultado preliminar, al igual que ahora, los de ahora, no tiene valor legal como escrutinio. O sea, es un resultado que da el CERVEL el día de las elecciones meramente informativo. Es para superar, ¿no es cierto?, la necesidad de información que tiene el público en general, la clase política, los medios de comunicación. Pero no se transforma en un escrutinio, carece de valor legal con el escrutinio. El escrutinio está en base a los colegios escrutadores. Y esos hoy día funcionan los colegios escrutadores, así que seguirían funcionando a las 14 del día siguiente. Yo hablo que hay unos 800, hoy día hay como 400 más o menos, y que estén compuestos por miembros, los que hoy día ejercen en las juntas electorales, o sea, notarios, conservadores, auxiliares de la justicia y defensores públicos, que hacen cargos que hoy día son los miembros de las juntas electorales. Y ellos abren las urnas, comprueban sus sellos, escrutan sus votos, lo pueden hacer en forma manual o por máquina. Y pueden comprobar si las máquinas están escrutando bien, digamos, hacer varias pruebas y validar. Pero hacer manual si quieren. Y desde luego, yo transformo casi en obligatoria la presencia de apoderado. Si en ese momento no hay apoderado, respecto de ese colegio escrutador no se pueden hacer reclamos. Esa es un poco la idea, o sea, para que los partidos sean responsables, o sea, si usted quiere reclamar la elección, vayan a escrutinio, digamos, por lo menos. Entonces es como una condición. Ahora, después de eso siguen existiendo los tribunales electorales. Hoy día hay un tribunal electoral, el TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, que en el fondo escruta presidentes, senadores y diputados. Y hay tribunales electorales regionales, uno en cada región, en Santiago hay dos, en la metropolitana hay dos, que escrutan alcaldes, concejales, cores y en el futuro gobernador regional. Los fallos de los regionales son apelables al tribunal calificador, o sea, el tribunal calificador en ese caso es muy limitado. Entonces, ellos hacen un escrutinio final en base al resultado del escrutinio de los colegios escrutadores, así es hoy día. O sea, el escrutinio final es en base al voto físico de urna, no al voto computacional. Bueno, y las mismas funciones de hoy día califican la elección, hoy día la califican si es válida o nula, resuelven las reclamaciones, ya sea de nulidad o de rectificación, proclaman a los elegidos y también podrían validar el resultado computacional. O sea, la ventaja de tener dos escrutinios es muy buena, porque supongamos, por ejemplo, de que de las 40.000 mesas, en 39.995 el resultado computacional coincide exacto con el resultado físico de la mesa, y el 5 no. Ahora, si esas 5 que no, es porque se violó el sello, hay más votos de los que debería, hay votos adulterados, etc. En el fondo el tribunal puede decir, no, mire, yo tengo sospechas de estos 5, y como en 39.995 el resultado computacional está correcto, yo valido el resultado computacional para esos 5. ¿Entienden o no? Yo digo, paso el computacional en vez del físico. ¿Por qué? Porque tengo antecedentes de que hubo problemas con esa urna, le quitaron el sello, por ejemplo, ¿no? Etc. Obviamente, además,
el voto también en estos códigos tiene que tener, ustedes probablemente, eso me pueden dar clase a mí, algún código a su vez que impida falsificarlo, o sea que el voto falsificado quede claramente demostrado que es falso, digamos, salvo que alguien lo pueda poner a sabiendas, pero probablemente eso va a ser un secreto del server que no se va a dar a conocer, que no se va a dar nunca a conocer. Entonces se puede en el fondo comprobar que se metan votos falsos. Bueno, yo elimino las juntas electorales como tales, les paso su función a sus miembros como vocales. Hoy día lo que hacen es designar a los vocales y al delegado, al jefe del local, y eso ya no tiene sentido si no hay vocales. Entonces, para el delegado que lo designe directamente al CERVEL y el más grande. Yo también considero que hay un voto anticipado y móvil en unidades electrónicas de votación. Como tenemos un padrón electrónico y que se sabe quién está habilitado o no y quién ya votó o no votó, podemos perfectamente hacer voto anticipado, tener una unidad por región donde la persona vaya a votar anticipadamente o más eventualmente en un periodo de tiempo, puede ser de 10, 15 días anteriores a la elección. Y esto es perfectamente posible de controlar porque está el padrón electrónico. Y habría una urna diaria y esa urna se guarda con custodia para llevarla al colegio escrutador que corresponde al día siguiente de la elección. El escrutinio no se hace ese día, se hace el día de la elección, no antes. Y este voto anticipado también puede haber móviles, puede haber unidades móviles. ¿Para qué? Para que en el fondo vayan a donde personas con dificultades de movilización, hospitales, ancianos, casas. Porque hay mucha demanda por las casas. Y muchos recursos por el CERVEL, pues que no puede hacer mucho el CERVEL porque la ley le impide hacer mesas especiales. El CERVEL no puede hacer mesas especiales. Ahora, ojo, que de los presos solo pueden votar los que no están condenados. No son todos los presos, es un grupito muy chico. Son los que están en prisión preventiva o tienen condenas que no es pena aflictiva. Del total. Los que están condenados pierden su derecho de ciudadano, y por lo tanto su derecho a voto y a ser elegido, mientras dure la condena. Pero todo lo que es hospitales, ancianos, también como que es tanto más legítimo que el voto de los presos. Por lo tanto también debería ampliarse a ese tipo de cosas. También podrían ser faenas a distancia. La minería tiene muchas faenas en la montaña, digamos, lejos de centros poblados, donde pasan 10 días los trabajadores de turno, etc. Bueno, y ciertas cifras que yo creo que ayudan mucho al financiamiento de una propuesta como esta. O sea, ¿qué ahorros puede tener uno en un sistema? Ya están relacionados con ciertos gastos que se evitarían y que hoy día se hacen. Y esto está medido en un periodo de 4 años. O sea, abarcan las primarias, abarcan las segundas vueltas, las municipales, etc. O sea, el periodo electoral de 4 años, no sé si me entienden, están las primarias municipales, las primarias parlamentarias, las municipales, las presidenciales y las segundas vueltas. O sea, hay varias elecciones ahí metidas con distintos grados de gasto, digamos. Pero por eso que tomo ese periodo que es más representativo. En publicaciones en los medios de prensa de las nóminas de los vocales y los facsimíles de los votos se gastan 5.308 millones de pesos. En la impresión de los votos, 9.792. Y en los vocales de mesa, lo que se les paga, 11.000 millones. Y en delegados de local y su personal y colegios escrutadores, 2.000. Entonces, en total, de estos conceptos tenemos 28.626 millones de pesos. No es una cifra menor, como ustedes pueden ver. Ahora, el personal de la propuesta, yo lo calculo para los 1.000 locales, 40.000 unidades y 800 colegios escrutadores, y con rentas un poquito más altas, estoy pensando 200.000 para el jefe local por 2 días y 80.000 para todo el resto del personal por 2 días, o sea, 40.000 diarios. Yo creo que debería ser una cifra que interese a jóvenes, por lo menos, un pituto interesante. Y esto tiene un costo de unos 12.160 para el periodo de 4 años. Hay que considerar
considerar que hoy día todos los locales están conectados y en línea, o sea, no hay gasto de red, la red ya está. Todos los locales están con unas líneas dedicadas, no por internet hoy día, y lo están para informar las mesas constituidas y para informar los resultados al final del día. Por lo tanto, la red no la tenemos que hacer. Hoy día está conectado hasta otro hotel, hay otra cosa más complicada. Puerto de aunque solo se accede físicamente por mar. Está ahí los canales entre Isen y Magallanes. Pero es más difícil llevar el paquete de voto a Puerto Rico que tener el resultado de Puerto Rico, porque se conecta vía satélite. Así que la línea no es un costo. Y entonces, restando personal, uno dispone de unos 16.466 millones de pesos. Y eso significa que uno dispone de 823.000 pesos por cada unidad electrónica de votación. Y esto considerando que se amortizan en 8 años. O sea, a los 8 años yo la repongo. Ahora, eso es bien raro porque en el fondo se ocuparían en promedio una vez por año. O sea, el gasto que tiene el equipo es muy poco. El problema yo creo que estaría en el software, de obsolescencia. Pero si el software está y se puede repetir, ¿por qué no? Quizás el problema puede estar en la comunicación. Ustedes saben más que yo de eso. Yo soy un computito obsoleto, o fui un computito. Entonces, saben más que eso. Pero en el fondo, yo creo que hay plata aquí, como para financiar los equipos. Puede que la propuesta tenga algún costo, pero no va a ser una cosa importante con las ventajas que va a tener. Pero beneficios, menor abstención. Aquí se está facilitando el votar en cualquier local, voto anticipado, móvil. Entonces eso debería repercutir en mayor abstención. Hoy día hay mucha gente con mala inscripción. La gente fue inscrita, especialmente los jóvenes, fueron inscritos donde sacaron el carnet de identidad. ¿Ya? Entonces, si sacaron el carnet de identidad, no sé, en Conchalí, y ahora viven en Puente Alto, imagínense las ganas que puede tener un joven de Puente Alto de trasladarse a votar a Conchalí, sobre todo por una elección municipal, que son candidatos que a él no le importa. Entonces, eso explica parte de nuestra abstención. Y claro, la persona hasta por internet hoy día puede modificar su domicilio electoral con clave única, pero no lo hacen. En el fondo no hay voluntad de preocuparse de eso hasta cuando ya es demasiado tarde está la elección en sí. Bueno, confiabilidad del voto y su escrutinio. O sea, todos los conflictos de calificación de votos en las mesas, el testigo, no, validez, riesgo de cambio por los locales, todo eso se acaba. El valor que tiene el doble escrutinio y su comprobación cruzada, yo creo que eso es enorme para dar confiabilidad, porque primero, si alguien del CERVEL tuviera el poder de cambiar este resultado electrónico en el computador, quedaría pillado al día siguiente por el conteo físico, digamos, y haría un ridículo, ¿no es cierto? Ya rápidamente quedaría descubierto. Y eso lo desalienta. Pero viceversa lo anterior, o sea, alguien que quiera alterar el resultado de las urnas sabe que tiene un resultado de esa unidad electrónica en el computador, y por lo tanto va a ser sospechoso. Prontitud de los escrutinios. Hoy día no tenemos ese problema. Yo creo que somos uno de los países, por ejemplo, del ámbito latinoamericano o del mundo al que pertenecemos, quizás mucho más rápido que otros. Elecciones más controlables por los partidos políticos. O sea, ellos ya no tienen que tener este regimiento de 25.000 apoderados, uno por local de batería, incluso hasta podrían prescindir de él, y quizás más importante sería los colegios escrutadores. Y dos consideraciones finales. Yo creo que la tecnología se va a incorporar a los sistemas de votación tarde o temprano. Esto es una cuestión de tiempo. Yo prefiero, a riesgo de la cosa que puede quedar, digamos, ser protagonista del cambio de que ser una autoridad que diga, oye, que esto lo vean otros después de mí, digamos. Aún con los riesgos que se corren. Ahora, esta es una propuesta que necesita ley, que es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, porque tiene gasto y afecta al organismo público. O sea, si el Ejecutivo no la promueve, no la va a ver. Pero a su vez requiere un amplio quórum parlamentario, ley de quórum calificado, que se llama, que orgánica constitucional, todas las leyes electorales, por lo tanto necesita 4/7 de ambas cámaras.
o sea, un amplio consenso político. Y es bueno que así sea, o sea, un sistema electoral sin consenso para mí no tiene mucha validez. Finalmente quiero decir, esto es una propuesta personal. Yo soy miembro del Consejo del CERVEL, pero no es del Consejo. Hay personas en el Consejo que no son muy simpatizantes de la tecnología, lo digo derechamente, y le respeto sus posiciones. ¿Verdad? Pero esto es una postura. Ahora, el Consejo no resuelve el tema. Esto, como digo, lo resuelve el Ejecutivo. Si el Ejecutivo la compra o no es lo importante. Hasta el momento no la ha comprado mucho. No la han llamado, a pesar de que la conocen. Bien, estoy ahora en posición de preguntas. Bueno, todo esto lo tengo en un documento, o sea que le quiere ver completo, más extenso que esta presentación, obviamente. Y que tú le puedes repartir a quien se interesa. Lo vamos a dejar disponible. Nosotros lo tenemos también. Lo vamos a poner en la página. Lo podemos enviar a los que nos confirmaron. Sí, Ivote.cl pueden ir a buscarlo. Después, Y ninguno de nosotros firmado un NDA, así que supongo que no hay problema en discutirlo públicamente, ¿no? No, es pública, la propuesta la publicó, bueno, salió en el Mercurio unos días atrás, digamos, pero eso es mío, y la publicación que hay es una publicación que hizo Libertad y Desarrollo, que era una buena red, digamos, para llegar al mundo político. Yo sugeriría primero que vamos a tener por la presentación y pasemos a las preguntas. ¿Empresas? Preguntas. Muchas gracias, la verdad es que es interesante escuchar la propuesta. Tengo una pregunta que es bien, que quizás es más una propuesta que una pregunta. Hay una parte que dice, la propuesta que se debiera guardar las preferencias, digamos, de los votantes disociados del elector. Esa parte me parece que, digamos, en ese sentido, incorporar al menos que ese resultado esté encriptado. Porque la sola disociación permite que el que guarda los resultados tenga resultados parciales durante la elección. Y me parece que eso es algo de lo que no estamos abiertos todavía. O no sé si es parte de lo que considera, pero si es que el computador puede guardar los resultados, aunque esté disociado el elector, que se resuelve el problema del secreto, no resuelve el problema de los resultados parciales. Y eso podría generar filtraciones durante la votación. O sea, hay varias consideraciones asociadas a ese resultado que me parece que una de las formas, no sé si la única, de resolverlo es encriptando ese resultado y no dejando como solo disociando el elector, sino además encriptando el resultado para no tener esa posibilidad de resultado. Totalmente de acuerdo. O sea, bueno, nosotros ya tenemos en el sistema, antes las mesas cerraban después de tantas horas y pasaba de que había mesas que seguían funcionando y se estaban dando resultados. Esa mezcla no es buena. No puede haber resultados con gente votando. O sea, obviamente, yo voy más allá. Más que la encriptación es la prohibición al CERVEL de entregar resultados antes de las 6 de la tarde. Pero la ejecución es más fuerte, porque Sí, lo otro depende al final de la voluntad. Bueno, esa es una protección adicional, pero no pueden haber resultados habiendo gente votando, o sea, antes de las 6 de la tarde. E incluso, ahora el CERVEL ni siquiera sube los resultados del voto al extranjero de países que cierran antes de las 6, que se saben. No sé si han visto que circulan en la web, digamos, nosotros podemos evitar que alguien que vio el resultado salió, pero no hay un acto oficial, no se publica un acto oficial ni por el Ministerio de Relaciones ni por el CERVEL hasta las 6 de la tarde de Chile, digamos, y ya se sabe todos los resultados de Europa y voy a hablar de Asia, de Sevilla, pero muy poco, claro. Ahora sí, yo creo que sí se debe dar la cantidad que está votando. El nivel de participación es interesante discutir algo o no, porque eso puede promover más o menos participación. O sea, sí podemos decir ha votado el tanto por ciento del padrón, digamos, hasta esta altura. Ahora, eso puede ayudar o perjudicar, porque si es mucho, la gente va a decir yo no voy, digamos, y si es poco, yo no sé si llama a votar, etc. Pero es más pensado. Ponemos a don Francisco invitar a votar.
quedan 3 horas. Claro, en la última elección había unos dirigentes políticos que llamaban a votar urgente porque estaba votando muy poca gente. Esa era la impresión que todo el mundo tenía. Y estaba votando en la segunda vuelta, me refiero. Y estaba votando más gente que en la primera vuelta, digamos. Pero la apreciación que ellos hacían de los locales era más vacío que los anteriores. Claro, pero era porque era más rápido el voto, porque era una sola elección, no cuatro, etc. Entonces en esa apreciación se equivocaban. ¿Ah? Y fue una sorpresa de que en la segunda vuelta votó, no sé, como 300, 400 mil personas más. Y bueno, gracias por toda la información. Me encuentro agradable una discusión en la cual parten de un cierto tema, un cierto problema y están buscando cómo resolverlo. No son tantos datos que por lo menos yo no tenía idea. En la propuesta hay más datos todavía de la realidad del sistema, ¿no? Porque eso más permite empezar a discutir qué es lo que uno puede hacer al respecto. Ahora, también, o sea, algunos de los argumentos que dan me parecen súper claros, ¿no? de los temas de voto presencial, por el tema de colegio, etcétera, que coincido plenamente. Para mí, el voto no presencial es imposible, y menos con las condiciones de abstención que tenemos. Entonces, es un problema de debate. Donde siento que hay más problemas por resolver en tu propuesta es cuando yo entro en la desconfianza de los que operan el sistema. Porque ahí, por ejemplo, ¿por qué yo voy a confiar de que de verdad mi voto no va a quedar asociado a él? ¿Cómo llego a confiar en eso? Porque la verdad, si yo desconfío de los que están en el gobierno, me van a hacer todas las promesas que quieran, pero ¿cómo voy a hacer que son ciertas? Sobre todo si tienen ganas de hacer algo. Lo mismo me pasa con el escrutinio, que aunque encuentro útil el tener el doble escrutinio, porque puedo ver todos los beneficios que se tienen, en la medida que los que controlan ese proceso me estén buscando engañar sistemáticamente. Entonces, no sé si has tenido reflexiones mayores sobre qué hacer ahí, porque yo veo que esos son dos puntos donde se puede perder confianza en ese escenario, cuando yo estoy confiando en los que organizan el escrutinio. Porque una de las cosas que yo encuentro que el sistema actual que tenemos logra con bastante razonabilidad. Bueno, a ver, la disociación del voto con el resultado que se guarda en el computador, claro, hay que llevarla a nivel del sistema. Yo un poco en la propuesta concreta llevo a delito de cárcel si en el CERVEL no se hace esa disociación. O sea, si alguien del CERVEL, no creo que sea su consejo, pero puede ser alguien más abajo, busca la asociación tramposamente. Ahora, es difícil hacer algo más, pero es posible hacerla, ¿no? Y es bien importante esa disociación, ¿no? Porque hay algún problema cuando tú eres CERVEL a propósito de los aportes. En el pasado había aportes reservados de las empresas y era muy estricta la ley en la reserva. Y el CERVEL no borró esa reserva, no sé si me entienden, la dejó guardada. Y llegaron tribunales a pedirla, y hubo toda una discusión si se podía dar o no, y quién tribunal la tenía que pedir, y a quién nivel, etc. Entonces después uno miraba para atrás y decía, a lo mejor que se hubiera borrado, ¿no? Se hubiera cumplido el espíritu de esa ley. Uno podía haber estado de acuerdo o no con esa ley, pero era la ley de ese entonces. Hoy día la ley es distinta, no hay aborto de empresa, los abortos son transparentes, etcétera, etcétera. A propósito de todo lo que pasó, se cambió la ley. Pero ya tenemos algún cada ejemplo. Tenemos otro ejemplo. Nosotros sabemos qué elector votó y quién no votó. Los padrones de la mesa tienen código de barra y de aquellos que están firmados, o sea que votó, se le dispara, digamos, una pistola y se recopilan los votos. Pero entregamos solo datos estadísticos de eso, sexo, edad, localidades, etcétera, para medir abstención. No entregamos nombres porque condicionaría la campaña futura. Y ese secreto se ha mantenido. No sé si me entienden, la gente se enfocaría solo a los candidatos que votan en las elecciones anteriores. Ya eso, pum, así se le cargaría la mano, tipo un poco lo que hizo, ¿cómo se llama esta empresa? Claro. Entonces a eso se enfocaría la campaña. Entonces, hay secretos. Ahora, yo creo que se ven un organismo autónomo, con un consejo, de todos los lados. Su afán de ese consejo es organizar elecciones limpias y cumplir la ley. Yo creo que funcionaría. Yo creo que ese secreto funcionaría.
o se exigiría esa disociación desde el comienzo. Lo otro de escrutinio, hoy día funcionan los colegios escrutadores. Hoy día el escrutinio oficial, aparte del CERVEL, o sea, hoy día nosotros tenemos pre-escrutinio, por así decirlo. Hay una copia del acta que se digita en el mismo local de votación, por eso los locales están en red, y con ese se hace el escrutinio esa misma noche. Con una transparencia que ustedes han visto acta que entra, acta que sale publicado. La diferencia de escrutinio que tenemos es la protección del sistema, que para el sistema de despliegue son dos sistemas separados, ¿eh? El que hace el cómputo, el que lo despliega, digamos, para que los hackers no se puedan meter en uno. Pero el de despliegue está además en blockchain, en varias partes del mundo, para protegerlo, digamos, del hackeo. Y si tiene lentitud, es justamente por eso, pero tiene 3 minutos que se va actualizando cada 3 minutos. Y ustedes han visto, uno puede estar consultando y uno tiene el dato más actualizado que el otro. A los 3 minutos se le actualiza también, pero hay diferencia. Entonces, eso está automático, ¿no? Yo no puedo, como consejero del CERVEL, veo lo mismo que ves tú. O sea, en el terminal. No tengo acceso a algo más actualizado que eso. No separan datos antes de publicarse. Y ese es un escrutinio. El segundo escrutinio en Chile del colegio. Funcionan los colegios escrutadores en todas partes. Y escrutan una segunda copia del acta. Acta que lleva los delegados del local al colegio al día siguiente de la elección. Y ese escrutinio es más completo. En general ahí participan los partidos políticos en caso de destrechos. O sea, si en el primer resultado ven que hay una diferencia de 200 votos en un diputado, 250 votos, van a llegar todos a los colegios escrutadores de ese distrito y van a seguir muy en detalle esos procesos y se van a enfocar en las mesas que tienen de cuadratura, o que tienen problemas, o pedir después reclamos o escrutinio difícil. Y por último está el tribunal. Y el tribunal renuncia a los conflictos y abre los paquetes de mesa si es necesario. Entonces, yo creo que tenemos un sistema de escrutinio completo y aquí a la larga se mantiene, ¿no? O sea, con este doble escrutinio y en los votos físicos que van a mantenerse en la urna y que podrían ser revisados por un tribunal, pues te pueden hacer un tercero, digamos. Yo creo que eso le da confiabilidad, ¿no? Y son siempre órganos públicos, ¿no? que hacen estos escrutinios en forma pública. Sí. Gracias por la presentación. Muy buena. Y además, qué bueno que venimos a un lugar como este, donde por un lado hay bastante gente que entiende de estos temas y probablemente donde quizás la mayoría están más bien predispuestos en contra. Así que el público debe ser crítico, ¿no? Y bueno, yo personalmente estoy un poco en ese campo, ¿no? El año 2006 con Jorge Miguel escribimos un pequeño paper sobre si sería posible la votación electrónica en Chile. Y la verdad es que llegamos a conclusiones parecidas a esta, o sea, después de descartar la votación remota, ¿cierto? Y otras cosas, concluimos que si algo había que hacer, y no nos quedaba claro que hubiera que hacerlo porque el sistema chileno era bastante eficiente y confiable, excepto, y el diagnóstico del populismo que se presenta aquí, muy intensivo en mano de obra, ¿no es cierto? Los vocales y todo eso. Si algo había que hacer era por el lado de lo que son las máquinas de votar, o lo que sería una urna electrónica. Y una de las recomendaciones que había es que no presentarlo como sistema de votación electrónica, porque como bien decía, eso puede ser cualquier cosa, sino que enfocarse en lo que estamos viendo, o sea, son máquinas de votar, ¿no? Y sobre eso hay mucha experiencia en el mundo, por supuesto, ¿no es cierto? No estamos inventando nada. Y la solución que se propone, a mí me da la impresión que se acerca bastante a algo que podría ser aceptable, ¿no? Sobre todo por el hecho de que el recuento de los comprobantes físicos sea obligatorio. Hubo un breve tiempo en que yo fui bastante entusiasta del sistema venezolano de votación, porque tenía esto de que cada voto que se emitía quedaba un registro físico en el cual podía ser contado a mano. Había resultado en derecho, claro. Y por supuesto la elección en que presuntamente Maduro le ganó a Capriles, que hubo muchísimos reclamos, muy estrechas,
se pidió, la oposición pidió un recuento de los comprobantes físicos y el, no sé si fue la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, determinó que no, que Fue sería, una mezcla entre tribunal y cerveza. claro, que sería inconstitucional contar los comprobantes físicos. Y hasta ahí llegó la confiabilidad del sistema venezolano. De hecho, creo que ahora los excluye. Claro. Bueno, pero acá sería obligatorio, eso es súper importante. Igual uno empieza a encontrar debilidades, ¿no es cierto?, posibles flancos por donde podría ser atacado el sistema, así que yo creo que una de las cosas que habría que hacer es un stress test. O sea, si uno quisiera realmente atacar este sistema, ¿por dónde podría, ¿no es cierto? Si Vladimir Putin un día decidiera que le interesa el resultado de la elección chilena, ¿cómo estaríamos vulnerables a lo que de allá pudieran hacer? Y me da la impresión que hay una cantidad de flancos abiertos que habría que trabajar. Respecto a la preocupación que decía Alfredo, de preservar o convencer a la gente de que su voto es realmente secreto, yo creo que no hay ninguna necesidad que la máquina que autentifica al votante sea la misma donde se registra el voto. Cuenta perfectamente disociada. O sea, una cosa es autentificarse para poder tener acceso a la sala de votación. Y en la sala de votación puede haber muchas máquinas y uno podría entrar con un token anónimo, digamos, podría haber un token, uno toma cualquiera al azar y con ese entra y vota, y cuando uno está votando la máquina no sabe quién es uno, no tiene manera de saber quién es uno. Sin embargo, el sistema está garantizando que las personas autorizadas pueden votar y solo una vez porque solo le dio un token. Así que yo creo que eso se puede manejar por ese lado. Eso es el tomar. Atacando lo mismo que hizo Fede, que también le hizo una como comentario de cómo mejorar para en la máquina tú dices que se registra el voto en el sistema y tú vas con tu papelito y lo depositas en una urna, ¿no? O sea, yo invertiría el proceso y diría que tú imprimes el papelito y no se registra nada hasta que lo depositas en la urna. O sea, la urna debería tener como lector para evitar este ataque que tiene el padre entre los papeles, que este papel no le lleva a la casa y le mato el sistema electrónico. Entonces, Eso es una debilidad. Ahora, no sé si hay una urna que lea el voto. No, le ponen un sector ahí que está planteado, que Se sé. caquea de manera que... Y el impresor de tickets, un poco siendo la línea que dice Paco, es de esfera que imprime el voto, o sea, sin decir nada. Yo quiero votar por este, no he dicho que soy todavía, me imprime este voto en este papelito. Y después ese papelito lo meto en la urna y ahí se registra quién soy, el dedo, y bueno, todos los registros me sale de identidad, pero el voto ya mismo, y se le viene encriptado como venía Mario. En el momento que se encriptó, que es lo que nosotros hacemos, en el momento que encriptaste el voto nunca preguntaste quién es la persona. Entonces no hay ninguna forma técnica en que quisiera, en el inmediato, de saber quién es. Y por supuesto hay que la duda de que lo que encriptó es realmente lo que yo dije. Eso es el problema. Y ahí me gusta más el modelo de... A mí me gusta el modelo de tener varios proveedores. O sea, eso de que si yo no confío en esa máquina, quizás la Chile provee otra máquina, o la Católica, o un amigo en la esquina programó una máquina, entonces al final defino el estándar de cómo tiene que estar encriptado ese papelito y permito que existan más rectos. Hay un problema ahí que tú dices que el voto se imprime, está impreso, pero eso no se logra. Entonces hay un tema ahí que va a estar expuesto al público el voto que uno va a llevar a la urna. Sí, pero es un asunto de distancia y de tamaño de letra. O sea, si tú tienes bien separada físicamente el local que espera de la esta, es difícil que lo pueda ver, salvo que lo quiera mostrar y hayan cámaras con lentes para verlo. Ahora, todas esas cosas tú puedes prohibir. O sea, el mostrar el voto y el secreto hoy día ya las leyes lo tienen. O sea, no sé, el intento que puede tener un periodista por ver un voto es penal hoy día. No va preso, pero son delitos de esos que quedan sin cárcel efectiva, digamos, por lo bajo que es, sobre todo para la primera vez. Pero tiene sanciones también, ¿ah? Incluso quien muestre su voto, que le saque fotos por internet, por ejemplo, con el celular y lo muestre después, está sancionado en la ley. Yo me acuerdo cuando fue algún plebiscito de la Constitución, fue todo un tema. Sí. El tema de Esa vida. Claro, pero fíjate que esos son parte de los costos. Fíjate que casi productores de celulosa, nosotros creo que tenemos que traer papel de otras partes, digamos, por el grosor, para que no se traduzca el voto. O sea, con los costos de hoy día. Y los costos de impresión son re caros, porque son en el último momento, tienen una colilla con numeración transversal, entonces es complicado hacerlo bueno.
Entonces, por ese tipo de detalles. Una pregunta por acá. Sí. A mí me gustaría dar un poco un paso atrás sobre si es necesario o no incorporar la tecnología en la votación. Yo, si bien soy del ámbito de computación, sí soy crítico en que no es necesario en todos los ámbitos de la vida incorporar tecnología para mejorar el entorno. En este caso, creo yo que la incorporación de tecnología, y usted lo dijo al final, como broma un poco en serio, el riesgo que se asume al incorporar tecnología en un sistema que es confiable y que está bien calificado, por decirlo así, por la sociedad. Y ese riesgo que se puede tomar al incorporar tecnología, pongámosle la crema de la crema de tecnología, con las cosas que se han conversado aquí, igual es alto. Igual el Banco de Chile tiene muchos estándares de seguridad, igual lo vota. Entonces, tal vez un problema de generar desconfianza en el proceso de votación, imaginemos que se cae en el día de la votación el sistema. ¿Qué plan B existe? ¿Es necesario correr ese riesgo para solucionar los problemas que se identificaron al principio de su presentación? ¿Puede haber otras soluciones no tecnológicas, tal vez, para mejorar esos problemas? Por dar un ejemplo, hay temas como de cuadre de actas, se podría solucionar tal vez con una cartilla, donde la persona, al estilo como la PSU, pone su marca y después hay un conteo automático de esa cartilla de votación, por lo tanto no habría un descuadre de acta producido por fallas humanas, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que también es importante ver ese riesgo, ver si es necesario tomarlo. Creo yo que los problemas que existen hoy en día en el sistema de votación chileno no son tales para asumir ese riesgo, de desconfianza, de que el sistema de votación empiece a irse por la borda, donde vemos países de Latinoamérica que tienen votación electrónica, que son altamente cuestionados. En Argentina, en Buenos Aires, fue altamente cuestionado el sistema de votación electrónico. En Brasil, siendo altamente cuestionado. En Venezuela también, incluso en Estados Unidos. El profesor decía que en Venezuela es inconstitucional hacer reconteo. Algunos estados en Estados Unidos que también se declara inconstitucional ese reconteo de los votos. Entonces, un poco ver el contexto internacional y por qué diríamos que en Chile sí se va a poder hacer, si hay muchas experiencias internacionales que la votación electrónica ha fracasado, ha sido altamente cuestionado. Queremos en Chile asumir ese riesgo, a pesar y perder todo lo que hemos construido antes del sistema de votación. Son como dudas, un poco que las dejo y que creo que es importante pensarlas antes de decir, problema, la tecnología nos va a ayudar, es necesario, puede haber otras soluciones mejores. Tal vez lo más probable entonces, cuando la incorporación del sistema tecnológico se incorporen ahora empresas privadas al proceso de votación, queremos eso también, que nuestro sistema de votación esté tal vez controlado en algunas partes por empresas privadas. Como dudas que creo que son importantes analizarlas antes de entrar a ver temas como el sistema de tecnología. Tuviste un sistema desconfiado. Este es un sistema esencialmente confiable y que democracia y hay consenso de todos en ella, sin perjuicio de que existe el gran político de fácil labia de criticarlo por interés personal en el momento en el que le conviene. Pero en general hay un reconocimiento de esa confiabilidad. Ahora, como se dijo delante, esto te requiere mucha gente. Más de 200.000 personas, digamos, locales, jefes locales, etcétera, sin considerar los apoderados, que estamos hablando de 100.000 más. Y eso es muy pesado. Este sistema es bien arcaico. Siempre el apoderado tuvo, mira, incluso antiguamente esto estaba pensado como en los pueblos chicos, ciudades, donde el apoderado se sentaba en la mesa a las 8 de la mañana y estaba todo el día ahí y le decía al gallo general, le daba una cuenta de los electores que votaron, le decía, anda a buscarlo a la casa porque este gallo yo sé que vota con nosotros, pero no ha llegado. Esa era la lógica, estoy hablando antes del 73, digamos, del sistema. Pero hoy día eso se acabó. Entonces, y el apoderado va a ir con suerte. Entonces, el mecanismo de control por la movilidad de mucha gente está debilitado, ¿no? Y cada vez va debilitándose más, ¿no? Ahora, también hay vulnerabilidades, si lo ven en la mesa
entonces se ponen de acuerdo pueden cambiar el resultado, digamos, ¿ya? Digamos que es vulnerable. Alguien comenzó los padrones, esto de que se controle que la persona votó o no, bueno, la inscripción automática generó padrones electrónicos, eso es increíble. Pero los padrones tienen toda una revisión de auditores, etcétera, la posibilidad de reclamarlo en los tribunales, por los partidos políticos, etcétera. Son mecanismos de control que a lo mejor no se ejercen, pero al estar hacen que el padrón sea garantista, digamos. ¿Ah? Es muy importante la auditoría, no funciona, no es importante que descubra, sino que esté el fantasma de que existe, porque yo no voy a hacer cosas porque me van a pillar. ¿Ah? Entonces, su presencia actúa por presencia. Yo creo que aquí hay que ir a una mezcla. La realidad de los países, a ver, Perú ha hecho algo con críticas y está en duda, pero muy políticas se critican con poco fundamento. Argentina no todavía, tiene planes, pero no ha dado el paso. Sí, pero no ha dado el paso, está en planes y ha sido criticado y está arrancado. Una boleta única electrónica no lo sé. Son federales, entonces cada provincia maneja. Brasil está más avanzado que todos en Latinoamérica, sin duda. Bueno, y Venezuela con el problema que sabemos, ahí había otra intención, digamos, de no respetar las reglas del sistema, como si aquí los ejecutadores cambiaran los resultados, digamos, en el último momento, que luego va al tribunal. En Venezuela el tribunal y el CERVEL son la misma cosa, ¿no? Entonces están unidas esas funciones. Ahora, hay otros países que contestan, India no puede haber democracia, que no hay máquina. O sea, hacer una cosa manual por su tamaño es muy difícil. La máquina es la ayuda, digamos, a que pueda haber democracia en India, digamos. Hay de todo acá. Estados Unidos ha tenido máquinas hace mucho tiempo. Tenían unos sistemas obsoletísimos de tarjetas perforadas, la elección de Bush y Gore, esa que fue tan polémica hace unos años atrás, que estaban revisando las tarjetas perforadas manualmente, digamos. Hay de todo aquí. Pero yo creo que nosotros, con nuestro sistema de huella y carnet, podemos avanzar en la identificación de las personas, digamos. Funciona re bien en el mundo privado, por ejemplo, en todo el área de la salud, muy bien. La gente lo usa, está acostumbrada, y eso ha significado que le den beneficios inmediatos. Antes le daban el reembolso después, ahora se lo dan ahí en el instante. Y eso, por ejemplo, puede ser un gran avance, ¿no? Y yo creo que los sistemas se van haciendo confiables en la medida que se experimenta con ellos y van usándose y perfeccionándose, y hay voluntad detrás de ellos. Bueno, pensé que estaba dando la palabra para tomar El privilegio del día de ahora. Sí, bueno, yo trabajo bastante en el tema de votación electrónica. Entiendo bastante cómo funciona esto, pesado en gente que ha hecho harto con mis colegas este tema. Y una de lo que me salta a mí muy evidente de la propuesta es que hay una justificación por el tema, por ejemplo, los costos, el tema vocal, la confianza, etc. Y primero hay que tener cuidado con el tema costo. Hay altos costos que pueden estar ocultos. De partida, hay hartos estudios que muestran que el costo de cosas como almacenamiento, el costo de licencia, el costo de la programación de tu equipo, el costo de instalación de software, actualizaciones, el costo de la red, por ejemplo, probablemente, si bien existe el sistema de comunicación de entrega, esto está hacia el final y no tiene que garantizar time todo el tiempo durante la elección. Si es que la red se cae, se genera una denegación del derecho de la persona a ir a votar. Y si se le permite votar offline, hay un potencial riesgo de doble voto, etc. Ahora, mi observación tiene que ver con que estas cosas tienen que mirarlo con cuidado y bueno partir de la conversación. Pero respecto a la propuesta en concreto, el hecho que exista toda esta fase en la cual una vez se emite la preferencia, el voto llega hasta el servidor central, abre de por sí el riesgo de que fraude pudiera existir, por ejemplo, de forma informática, vía virus, se han demostrado, hay sistemas que han demostrado, han hecho virus, esto es posible, se puede hacer, no una película. Y el
tema es que el fraude, cuando tenemos este nivel de conexión, cuando la comunicación se puede tornar a una escala impresente. Antiguamente, vamos a tener fraude por ser típicamente toda la elección, debemos tener fraude, pero los fraudes son bajos, por eso vivimos por ello. En cambio, el fraude de escala global, de escala, puede no solo afectar tremendamente la elección, pero además, y el tema de la confianza, pero además es muy factible hacerlo de manera que no sea detectado. Si hay elecciones que son cercanas, campean unos pocos votos de manera estratégica para que cambien un poco el porcentaje, es extremadamente difícil de detectar, por mucho que existe una ley al respecto, penas del infierno, etc. Y eso va a ocurrir si se detecta esa posibilidad. Uno se pregunta cuánto le beneficia a Perú que en Chile haya un descalabro de tipo civil por temas que todos están discutiendo quién se haya elegido o no. ¿Cuánto le beneficiaría en caso de un potencial riesgo de límite? Eso estamos hablando de costos de millones y millones de dólares, beneficiaría a ello. Entonces habría que contemplar eso como un potencial ataque en términos de costo. Entonces, habiendo dicho eso, yo estoy completamente de acuerdo con el tema de que hay que empezar a mirar cuidadosamente qué es lo que queremos resolver. Y quizás una estrategia de resolver problemas pase por identificar problemas que la gente le gustaría resolver. No es muy claro que a la gente le gusta resolver el tema de que los vocales estén participando. De hecho, al estudio que muestra que la mayor parte de la gente le gusta este concepto de ciudadano empoderado, viendo las cosas participando. Todo el mundo, nadie quiere ser vocal, a todo el mundo le fascina. Entonces, hay una realidad de contradicción ahí, ¿de acuerdo? Pero a todo el mundo le fascina. Entonces, el hecho de eliminar los vocales, uno, es bien complicado por ese aspecto, pero además que no es muy claro que esa persona que está ahí, dado los problemas que pueden haber en otras máquinas, que uno vaya a eliminar mucho en persona, probablemente no, probablemente incluso más. Y lo otro es que quizás uno identificar problemas que quiera eliminar, el tema de que la persona pueda votar en cualquier lado, es un tema recurrente. Quizás una manera de enfrentar este problema pasa por intentar resolver ese problema primero, algo más pequeño, más puntual, y dejar todo el tema de conteo electrónico, etc. Y, por ejemplo, seguir votando en algún sentido con el tema en papel, que se cuente, que contabilice en papel, y dejar el tema de que todo esto es conectado online, que en el fondo todo el sistema de conteo siga siendo local, con el mismo vertiente, pero, por ejemplo, cambiar el tema de por dónde puede ir a votar. En mi opinión, es un paso enorme, porque requería no solo asegurar el tema de las redes, que las redes estuvieran funcionando en una calidad que no tenemos bien, porque las redes para reportar los datos tienen que funcionar cuando se entregan, se digitan los datos, pero no todo el tiempo. Habría que asegurarse que eso funcione. Pero si es así, si uno pudiera resolver sobre ese tema, ya sería un impacto. Y lo bueno es que si uno se evitaría el cuestionamiento de mucha gente que tiene respecto al voto, votar físicamente en una máquina electrónica, o al menos, en mi opinión, lo más grave, es que este conteo se centralice y la potencial de escala masiva, del fraude masivo, sea algo que nos termine matando el sistema, termine efectivamente generando una desconfianza enorme. De hecho, todo el tema de la desconfianza. El hecho de tener doble conteo puede generar aún más desconfianza. Va a haber, probabilidad 1, va a haber diferencias entre los conteos. Va a haber. Entonces, porque papeles se pierden, porque acá la gente se lleva su voto, etc. En miles de las sustituciones. Entonces, no es muy claro, sobre todo, que uno pueda privilegiar uno sobre el otro. De hecho, lo más probable en la empresa mundial es que uno tome una decisión a priori de cuál va a privilegiar. No, aquí se toma Por ejemplo, el papel. Tiene que ser, por mucho que exista el otro, el papel. Sin embargo, por ejemplo, guardar las urnas al día siguiente tiene todo el problema que va a tener confianza que esas urnas, cómo se guardan, son manipuladas o no para el día siguiente, etc. Porque al día siguiente, y pasó en el caso de Venezuela, o pasó en el caso de Michigan, ahora en la última elección de 2016, donde tenían copia en papel, la guardaron, y después había cuestionamientos si que quizás podrían no estar todos los votos. Entonces lo que hizo después, ¿sabe qué? No se puede hacer el conteo. Y quedó el voto electrónico, cuya todo el cuestionamiento de tener copia en papel también desconfiaba del tema electrónico. Pero eso lo tenemos hoy día, lo tenemos, hay custodia de la urna, el tribunal la abre, y no sé, ya gobierna bien, hay conflictos. La cuenta para la gente la cuenta en el caso. En todo caso es el complemento de esta propuesta. Sí, Está teniendo que hablar la artículo. Yo lo que estoy Es una posibilidad. lo que yo estoy proponiendo en el fondo de esto esta tarde, el tema de conectar todo esto y crear un
¿cierto? Y decir, ok, ¿saben? Quizás resolver problemas puntuales que sean más fáciles de empezar a internalizar el uso de recursos en particular. No entendemos si podemos operar con la logística. De hecho, en logística, las 44.000 mesas que hay, la gente se queja que tienen que comprar una calculadora y comprar 44.000 calculadoras para que gente cuente. De acuerdo, pero tener una... Eso, y ahora le estamos llegando con esto, entonces quizá uno debería escalar un poquito esto y empezar a aprender de a poco. Y yo estoy muy de acuerdo con el hecho de que quizás algunas de esto deberían empezar a probarlas de a poco en instancias piloto, parcializadas y problemas puntuales chicos. Es la única manera de... Pero mire, yo tendría que hacer un comentario y voy con la persona anterior que termina. Piensen ustedes lo que hoy día uno no lo ve, la tele cubre el resultado de alcalde o de presidente de la República y se va de la mesa a las 7 de la tarde o a las 6:30. Pero piensen ustedes en una mesa que son 2 de estas bancas, que están las 5 personas, escrutando concejales. Votaron 200 en las mesas y son 105 candidatos. Que comienzan a leer, a cantar y a colocarlos en montones. Y no les caben los montones en la mesa. 105 montones, ¿verdad? Montones de 1, 2, 3 votos, entonces comienzan a usar el suelo. Esa es la realidad hoy día de nuestro sistema político, digamos. El suelo es mucho más difícil sumar cantidades chicas de 1, 2, 3 votos de 100 gallos que sumar, digamos, muchos votos de 7, no sé si me entienden. Sumar 1, 2 y 0, digamos, el riesgo de equivocarse ahí lo tenían las actas enormes. Nuestra realidad es en calle, cuando uno ve un escrutinio concejal, un escrutinio de gobierno, la confiabilidad, o hay un gallo en la pizarra, en la sala de clase marcando y se puede equivocar en la marca se quieren ir, y no es que tengan intencionalidad, se quieren ir rápido, los gallos quieren terminar, ya son las 9 de la noche, quiero irme, digamos. Entonces, lo manual es muy generador de errores involuntarios, digamos, no intencionales, por la complicación que tiene en su naturaleza. Un par de preguntas, son 2 o 3 preguntas y para terminar. Tenemos todavía cosas fuera, ¿no? Sí, hay copia fuera. Una, Sí, comentar. tú lo preguntas acá, después tú y tú. ¿Ya? Sobre esto. Y ahí. ¿Lo veo? Sí, sí, lo mismo. Voy a presentar la discusión y creo que hay un tema y creo que hay valores que están en juego y esa es una decisión que finalmente tenemos que tomar como sociedad. O sea, entiendo quizás el riesgo, por ejemplo, de la tecnología, pero yo preferiría correr ese riesgo y que vote un 70% a tener un 25% de votación en una elección en el futuro. Y creo que acá la participación se Los estudios muestran en general la participación no aumenta. o sea, yo estoy convencido que tener padrón universal va a aumentar la participación. Y estoy de acuerdo contigo que eso podría ser independiente de si con máquinas de votación o si ponemos el padrón en línea y... O sea, a mí la medida, por ejemplo, del padrón universal, una móvil como concepto en general, me gusta independiente si la votación es en papel o en electrónica y llevar a uno a la cárcel o al asilo o al hospital, me parece que es lo que deberíamos hacer, independiente de si la votación es electrónica o no. Y creo que parte de la discusión tiene que ver con centrar en la participación un valor importante. Más allá, hay ciertos requisitos base que tiene que tener el sistema. Todos estamos de acuerdo en que tiene que asegurar el secreto, tiene que ser libre, etc. Pero creo que la participación es un tema importante y es un valor que está en juego en torno a hacer modificaciones al sistema actual. Independiente si son electrónicas o no. Así que en esa línea recojo bastante y me alegra escuchar cosas como pongamos en la cárcel a personas que tienen derecho a voto y que el Estado simplemente hace caso omiso de ese derecho y no se lo permite, aunque sea en papel. Entonces creo que esa discusión es muy interesante. Decir, bueno, ¿qué preferimos un poco? Si es quizás un nivel de organización más alto y sobre la confianza y el tema de la confianza, la confianza hoy día, desde mi punto de vista, no se desprende del papel necesariamente, se desprende de que tenemos un server que es autónomo, que tenemos una cultura que hoy día funciona en torno a la votación. Entonces creer que porque vamos a cambiar el papel por una máquina va a cambiar la confianza, me parece que hay que entender cómo se genera esa confianza. No se genera porque hay un papel, se genera porque hay un proceso, hay un server que es autónomo que funciona, hay partidos políticos que son medianamente o suficientemente responsables para que la elección funcione, porque
porque, y hoy día cosas como, por ejemplo, en esta propuesta el conteo inmediato posterior al cierre de las urnas de los votos de papel, en parte soluciona, o sea, mantiene los mismos valores que tiene hoy día. Podríamos evitarnos el conteo centralizado o el conteo de papel al día siguiente. Yo creo que lo pondría un poco en la de los bueyes en términos de decir, bueno, la tecnología es un problema, sino decir, estoy de acuerdo en la discusión de hay ciertos problemas y esto podría ser una solución o podría ser Por acá hay una señora. Hay una variable que es el punto del ciudadano. Que el conteo sea público es lo que vale. ¿Ya? Aunque no haya nadie. Y el mejor ejemplo es el ejemplo es un derecho. ¿Ya? Y eso se carga. Esa es la parte más relevante. No, no son ejecutados. No, pero que no es lo mismo El el día de mostrar la un voto votación. el día de la votación y que la gente lo pueda ver, a que hay un lugar donde se contean los votos con una máquina. podría Esa es contar la en el variable mismo que- día. El problema es que tienen una mesa que tienen el No, público, sí la sé, cobertura, sí los sé, medios, pero- y 40.000 o 41.900 que no. Está bien, pero el punto de vista de un ciudadano sigue siendo la público. sensación. Sigue siendo público. Que haya acceso a la oficina, no es que nadie lo ocupe. De hecho, uno siempre me preguntaba por qué uno podría meter mercado y tener cámaras, por ejemplo, en todo. Efectivamente, buscar estrategias de cámara, me refiero, para que la gente vea cómo están votando las 44.000 mesas y en fondo tratar de resolver, no, otro usando otra. Acá, Yo creo que de todo lo que han dicho yo estoy muy de acuerdo con un montón de cosas. Estoy de acuerdo, por ejemplo, con que es complicado contar votos, pero de repente creo que lo más importante es entender qué es lo que queremos resolver o qué es lo más importante. Y lo más importante es que las elecciones sean confiables. Yo creo que en el momento en que tengamos una votación electrónica en el sentido de que hay tecnología de por medio y alguien pueda decir yo no le creo a esto y no hay una manera fidedigna de demostrar de que esa votación es certera con la confiabilidad de la precariedad que hay en el papel electoral, yo creo que ese es el problema más grande. Y si nos vamos por ese camino, estamos perdidos, creo yo. Y por otra parte, creo que hay otro punto que creo que no lo han mencionado de esta manera, y es que hoy día las elecciones, las votaciones como tenemos hoy día, funcionan por la desconfianza. Y así lo veo yo. Y como hay desconfianza en que, disculpen, me vaya a cagar. Entonces, yo como partido político voy y pongo ahí a mi apoderado, y él revisa, y el apoderado del otro lado hace lo mismo, y esa desconfianza es la que garantiza de que las cosas funcionen bien. Y de nuevo, el problema que yo creo que tenemos, que está bien, ojalá, por ejemplo, si yo puedo votar en cualquier lado, yo creo que ese es un problema, sin duda. Y eso deberíamos tratar de solucionarlo de alguna manera. Pero que contar sea difícil es un problema, pero yo creo que es más grande el problema de que no haya participación de la gente y que a la gente no le interesa hacer esas cosas. Yo creo que ese es el problema fundamental. El sistema que tenemos hoy día tiene la gracia que la señora que tiene así, no sé, cuarto básico, es capaz de entender de que ese papel que está ahí, metido en una caja, ¿ya? Nadie lo va a tocar. Y hay apoderados de mesa que se pueden ir a parar ahí a mirar esa caja totalmente precaria y nadie la va a ir a tocar. Entonces, si no conseguimos, yo creo, algo que nos dé exactamente esa misma confianza, donde todo el mundo es capaz de entender lo mismo, o sea, entender lo que está pasando y entender cómo funciona, entonces yo creo que va a ser un fracaso, porque si el grupo de gente que está acá, que entiende mucho de tecnología, se da cuenta de que hay muchas probabilidades de violar el sistema, hay gente que no entiende nada, y así, nada. Lo primero que va a saltar es que hay desconfianza. Yo creo que las cosas que a nuestro sistema le dan la gracia es que hay una caja que la gente puede mirarla, que hay testigos todo el tiempo de que funciona, y lo otro que es súper valioso es eso de que yo no sabía esto de que se contaban después y así se hablaban las elecciones, pero hoy día se cuentan así los votos a boca de urna y los candidatos presidenciales conceden la elección y le dan la elección al otro con esos resultados, no con los de cervezas. Ese es el poder que tiene el papel hoy día. Entonces, Ojo que si son estrechos, no, los estados está bien, se resuelven en tribunales. pero cuando Hay tenemos- muchos pero casos cuando- que se alteran esos pero ¿cuándo hemos resultados. tenido un recuento de votos? ¿Cuándo hemos tenido un recuento de votos presidenciales en Chile? ¿Por qué no hemos tenido estrechos? Si No. tuviéramos un resultado de diferencia de 150 votos, yo creo que los presidenciales, ¿está seguro? Sí, Estarían sí. los tribunales a reventar pidiendo abrir mesas y revisar y todo. Yo estoy 100% de acuerdo. O sea, yo creo que, de nuevo, creo que el tema de tener una máquina que hace la votación, que es un
registro que de alguna manera es confiable, genial, que esté en línea, yo creo que no es una buena idea. El tema de las redes, yo creo que los anchos de banda no van a dar, probablemente porque no están pensadas para eso hoy día. Hay un montón de problemas, pero ojalá podamos meter tecnología y ojalá podamos solucionar los problemas que realmente son los problemas hoy día. Pero si perdemos cualquier cosa de las que tenemos hoy día, siendo la primera, la confianza que tiene la gente, o por lo menos el potencial de confianza que tiene, es medio tonto, pero es el potencial de confianza que nos da la desconfianza global que puede tener todo el mundo. Si perdemos eso, yo creo que no va a funcionar. No, mira, yo estoy de acuerdo en la confianza. Ahora, fíjate que es notable como este sistema, lo más felicitaciones que recibe el CERVEL es escrutinio. O sea, es la parte tecnológica del sistema. ¿Verdad? Que líneas, digamos, y ahí todo el mundo, fantástico, el sistema, tenemos resultados rápidos, etc. Esto no hay tecnología. Y lo otro no hay tecnología. Entonces, eso es importante. Ahora, también estáis teniendo desconfianza del sistema. Y a mí lo que más me preocupó la última vez es la multiplicación de la desconfianza en las redes. Mira, circulaba un WhatsApp, ponte tú, de gente, de un apoderado de derecha que había estado en la primera vuelta en Concord. Y hablaba del mega fraude. Ese es el problema que no está hablaba del mega fraude de Concord. Y cuando tú veías cuántos años sacaban los candidatos de derecha, los dos presidenciales y los diputados y senadores, era 57% en el local. Y él hablaba del mega fraude, y esto se multiplicaba, diciendo el fraude. Claro, pero eso no es un problema de la prensa y la tecnología y las redes sociales, pero el sistema en sí mismo demuestra, pero te genera el sistema en sí mismo se demuestra válido, como está hoy día. Creo que había dos preguntas, una ya y después ya, y ahí seguimos quizás le pasar el café. Bien brevemente, solo referirme a para un universal, creo que hay una posibilidad súper grande en el ámbito de la gestión de operaciones, quizás, en el ámbito de la georreferenciación, de saber ya, o sea, que la persona tenga la posibilidad de ir a lograr sistemas masivos, ya creo que es una posibilidad súper grande y gente que también empieza también meterse en ese tema. No, podemos, sin este cambio, suprimir la mesa incluso y asignar mesas por georreferenciación para la elección y la persona la consulte, estamos viendo digital millones de consultas de todo el cambio local de votación. De hecho, algo que se podría hacer es que no fuera completamente flexible y uno podría, por ejemplo, durante las 2 semanas antes de la elección, inscribirse dónde quiere votar. Pero esa es la primera, o sea, todo lo que sea previo no necesitáis clave única, necesitáis confiabilidad de eso, porque si yo te cambio a ti, te mando a Punta Arenas, pero lo que está diciendo es que no necesariamente uno tiene que tener completamente flexibilidad, y otro enfoque se puede conseguir. Y por ahí Sí, bueno, yo ya voy a suponer que queremos el caso voto electrónico, como que ya varios de los auditores acá, la gente que está acá, como ha preguntado si es que en verdad lo queremos en primer lugar. O sea, yo no voy a meter tanto en eso, aunque igual soy medio resistente a querer implementarlo. Pero yo quería ponerme en el caso en que sí, ¿ya? Y en el caso en que sí, la primera garantía que no me parece tan clara es cómo disociar los datos entre quién votó y por quién votó, ya sea porque probablemente es algo difícil de lograr, o quizás incluso por accidente los que desarrollen el sistema se podrían equivocar y dejar algún tipo de rastro. No es tan sencillo. Por ejemplo, alguien podría dejar logs, por ejemplo, para debuguear cosas del flujo, del software que se está haciendo, y por accidente dejar tiempo y dejar el tiempo de que se lo dio a alguien y el tiempo en que se envió una comunicación al servidor central. Y eso, por ejemplo, nos podría dar como resultado poder ver una certeza más o menos grande de quién votó por quién. Ya. Entonces, yo creo que yo estaría más tranquilo si es que la estación de identificación fuera distinta a la estación donde yo voto. Porque en el sistema actual, donde yo tengo una cajita, yo sé que en el momento que yo meto mi voto a esa cajita, yo sé que ahí se mezcló con, digamos, unos 100 votos. Y que ahí desapareció ya mi rastro. Habría que pensarlo de mejor manera, no tengo claro tampoco la solución a eso. Pero tengo una segunda pregunta, que me va a hacer la pregunta aquí. O sea, esto requiere un esfuerzo importante en desarrollo.
tanto para el sistema que va a operar en la máquina como en el sistema central. Y la pregunta es, ¿quién lo haría? Y si podría ser abierto, en el sentido de que todos nosotros podríamos ver el código que está corriendo en el servidor del CERVEL y en los servidores de las maquinitas, y si no, ¿por qué no podría ser? No, yo creo que lo tiene que hacer el CERVEL. Yo en eso no veo a privado. Yo creo que el CERVEL tiene que estar. Las máquinas van a ser privadas, pero tiene que visitar los equipos comunes y tiene que hacer el software. Puede ser transparente el software, no veo problema de eso. Pero yo creo que el CERVEL tiene esa capacidad. O sea, las cosas tecnológicas que hay implementando le han estado funcionando bien, digamos. ¿Ya? Y olvídate los ataques. De datos que tiene, y eso que no hay plata por medio como en el Banco de Chile, olvídate la cantidad de ataques que tiene el sistema de despliegue, y eso se ha extendido muy bien, digamos. Profesor estudiante, una pregunta que tú hacías, de hecho, yo en un curso de seminario de votación electrónica, donde hay un lote de artículos del tema de open source, o el tema de cómo implementar esto que decía, hay muchas propuestas, eso haya hecho, si lo googlea para googlear el curso, está ahí a los estudiantes, y se inscriban en el próximo semestre. Hay un comentario muy cortito y hay que romper un mito que lo escuchamos mucho. Que te publican un código, no hay ninguna forma de demostrar. O sea, hay, pero son súper complejas de demostrarte que lo que se está ejecutando. Ese es otro problema. El otro problema de demostrar que lo que está ocurriendo es lo que yo vi. Eso es cierto. Entonces, cuando les publican el código, eso no me da ninguna confianza en realidad. Para que no tenga, porque lo peor es creer que algo confiable no lo puede tener verdad. El problema es verificar, pero se puede hacer de hecho con una técnica de El voto, al final hay un voto físico que el elector se revisó, digamos, de hecho, se cuenta mano. De hecho, pero tampoco hay ninguna garantía que lo que publican esté bien sumado. bueno, de hecho, el gold standard es, de hecho, el gold standard en muchos investigadores de voto electrónico, en particular Rob Rivers, uno desarrollador que está trabajando en esto, él le llaman software independiente. Significa que es la idea de que al final usa software, usa tecnología, pero el hecho, aunque falle todo el tema del software, tú tienes garantía de pruebas. No, pero mirad los controles cómo funcionan. O sea, hoy día el CERVEL podría perfectamente proclamar esa noche a una persona diferente. ¿Sabes? Pero tú sabías que tenés colegios computadoras con otra copia del acta después y que tenés tribunales. Entonces, así de ridículo se consigue. Y de hecho, hay diputado, creo que fue el CERVEL dio ganador a un UDI en Los Ángeles y terminó saliendo una democracia cristiana porque era, bueno, el alcalde de Ñuñoa y las últimas mesas que faltaban se ejecutaron en público, digamos, porque habían diferencias de 2, 5 votos, 10 votos. Entonces, tú ves que los controles funcionan en esos casos y en general, si tú alteras el resultado hoy día, te mandáis un condoro que vaya a quedar ridículo en 24 horas. Sí. No, sí, tanto este sistema no es tan vulnerable, encuentro, no sé, igual no soy experto en esto, solamente una persona que estudia computación. Que no es tan vulnerable en el sentido de que el sistema sea, o sea, que el resultado sea alterable, sino más en el tema del secreto, de ver si es que alguien votó por quién. Esa es más una ocupación más que con contarlo, porque si tengo el papel y el papel dice lo que yo voté y yo sé lo que dice, y yo lo vendo y después con las sugerencias de algunos de ustedes, como lo cuentan después cuando terminen, y cuentan que salió mi voto, salió mi papelito, y yo por eso estoy seguro que el resultado es. Pero más que nada mi preocupación es más con... mucho el secreto. Sí. Hay mecanismos criptográficos. La criptografía lleva 30 años trabajando con lo electrónico, pero el problema es hoy en día es aplicado, llevar esto a la cara. Porque el papel, todo el mecanismo, toda la matemática Claro, puede funcionar, pero hoy en día, los últimos 15 años ha sido el desafío de implementarlo, de hecho, que esto funciona. Agregar escala. Exactamente. Ya. Yo me gustaría que podamos concluir aquí, agradecerle a Rentable y podamos tomar café aquí.